Bendecimos el nombre de Dios para siempre. Cada uno de nosotros hemos podido contemplar en las Escrituras las maravillas que el Señor Jesús hizo en la vida de gente que con fe o muchas veces hasta con poca fe se acercó a Jesús esperando de Él recibir un milagro, recibir una respuesta a su vida, recibir una respuesta a la necesidad que había. Recientemente, ¿verdad? Acabamos de celebrar lo que fue aquella muerte, resurrección de Cristo y ascensión a los cielos, desde donde le esperamos que un día regrese. Pero tenemos que ver evidentemente toda aquella obra hermosa que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y yo he meditado y digo, wow, pero verdaderamente, antes del Señor venir y entregarse en la cruz, primero nos derramó todo su amor a través de cada obra milagrosa. Él pudo crecer e inmediatamente, luego de adulto, ir a la cruz y ser crucificado y derramar su sangre por nosotros como pecadores para limpiarnos. Pero ¿por qué primero se detuvo en una obra de 3 años de no solo predicar su palabra, sino de dar sanidad y de impartir esperanza? ¿Qué significa, mis hermanos? ¿Cuánto nos amó? Él bien pudo simplemente esperar el momento de ser crucificado, pero ¿por qué se detuvo a caminar en esta tierra? A andar con la gente, a ver la necesidad de la gente, a estar presente en sus vidas. Les voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Marcos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 14, los versos del 34 al 36. San Marcos, capítulo 14, versos del 34 al 36. Y está titulado Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Si puede ponerse un momento sobre sus pies para leer estos 3 versos. Y lo mismo lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 14, del 34 al 36. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, terminada la travesía. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Podemos sentarnos. Si usted pensaba que la única persona registrada en la palabra, en toda la vida de Jesús, ¿verdad? En todos los escenarios de milagros de Jesús, la única persona que había tocado su manto era aquella mujer del flujo de sangre. Vamos a ver en este escenario que ni siquiera sabemos cuántos en ese toque de fe se acercaron a tocar sus vestidos. Aleluya. Y esta reflexión de esta mañana está titulada El poder de los milagros de Jesús. ¿Usted quiere un milagro para su vida? ¿Usted anda anhelando que Dios haga algo en su vida? Yo no sé tal vez de qué tipo sea el milagro que tu corazón necesita en esta mañana. Pero yo te invito a que con fe nos acerquemos a Él. Los milagros de Jesús no solo fueron eventos del pasado,
Son manifestaciones del poder divino que sigue hoy vigente en nuestros días. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? El poder de los milagros de nuestro Salvador siguen hoy latentes. Aleluya. Cada milagro es una invitación a reconocer la presencia y la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Cada milagro es la evidencia de que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En este escenario vemos que Jesús había llegado a Genezaret después de terminar una travesía. Si usted se va ahí mismo en el Evangelio San Mateo, en los versículos anteriores, se va a dar cuenta que acababan de bajarse del escenario de aquel momento en que se levanta esa tempestad, esa tormenta en el mar, y Jesús viene caminando hacia sus discípulos, por lo cual ellos acababan de ver, de presenciar el poder inimaginable que podían ellos entender que Jesús tenía, porque comprendieron que Jesús no solo sanaba enfermos, que no solo levantaba de los muertos, sino que también tenía poder sobre la naturaleza. Aleluya. Así que dice que cuando llegó a aquel lugar, a Genezaret, la gente que vivía allí reconocieron a Jesús. ¿Qué significa? Ya habían escuchado hablar de ese Jesús que hacía milagros, de ese enviado de Dios que estaba haciendo maravillas, que estaba haciendo cosas poderosas. Y dice que le conocieron los hombres de aquel lugar. ¿Y qué nos pasa cuando conocemos de que Jesús está presente? ¿Qué nos pasa cuando sabemos que Jesús ha llegado? Que no podemos pensar en quedarnos nosotros solamente a comer de esa noticia, a disfrutar de saber que el Señor está con nosotros, sino que ellos hicieron, se fueron a avisarle a todo el mundo: Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús ha llegado, Jesús está entre nosotros. Fíjese que ellos no eran evangelistas. Ellos no eran predicadores. El Señor no les pidió a ellos: vayan y den aviso de que yo estoy aquí para que la gente venga. Ellos convencidos, escuche bien, convencidos de que Jesús era el que hacía la diferencia en aquel lugar, se fueron y comenzaron a decirle a la gente: vengan, Jesús está aquí, vengan, acompáñennos, vengan a ver que el maestro está aquí. Ustedes quieren ser sanados, vengan, todos los que están enfermos, los que tienen necesidad, vengan. Y usted dirá: pero si yo hubiera estado en esa época, hubiera sido un cachú, hubiera sido fácil. Recuerde que también los de aquella época fueron los que gritaron: crucifícale. Si usted está pensando que todos los de aquella época creyeron en Jesús, si usted cree que todos quedaron impactados y maravillados y recibieron de manera positiva los milagros de Jesús, sepa que no. Porque ¿de dónde salió esa multitud que gritó: crucifícale, crucifícale? Eran los de aquella misma región. Eran los del pueblo, aquellos que quizás habían visto, y no sabemos, la escritura no dice si hasta de los que habían recibido un milagro pudieron estar allí también. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa: yo voy a creer si yo veo un milagro, yo creo en el Señor si yo veo algo maravilloso. Es más, ¿por qué hoy la gente es tan dada a lo supersticioso? La gente anda buscando dónde ve. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Porque creíste, porque viste, por eso estás creyendo. Tomás le había dicho a Jesús, a los discípulos: si yo no meto mi mano, ¿verdad?, en su llaga,
yo no creeré que resucitó. O sea, a mí no me vengan con ese cuento. Porque ustedes lo digan, no, Señor, solo tengo yo que ver con mis propios ojos. Y cuando el maestro se aparece, yo me imagino, imagínense por un instante la cara de Tomás. Tuvo que quedarse estupefacto, sin respirar. Tuvo que quedarse pálido, asombrado, porque fue impactado en aquel momento con la veracidad de que el maestro realmente había resucitado. Por lo cual entonces Jesús lo confronta y le dice, ven, mete tu mano en mi llaga, ven. Porque viste, entonces creíste. Es fácil, ¿verdad? Creer, porque usted ve que dijo el Señor, bienaventurados entonces todos los que crean en mí sin haber visto. Y ahí estamos usted y yo. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Usted ha creído, bendito sea Dios, por fe. Alabado sea el Señor. Por lo cual mucha gente en este tiempo incluso busca a Jesús por los panes y los peces. No busca al Dios de los panes y los peces. Busca a Jesús por los milagros y no busca al Dios de los milagros. Sin embargo, el Señor en su misericordia, fíjense cómo es Dios tan maravilloso, que independientemente por las razones que la gente se acerque a Él es propicio a la necesidad del corazón del hombre. Así que vemos en esta porción que aquellos hombres de aquel lugar, imagínense que allí también estaban las mujeres, sin nadie decirle, rieguen la voz de que Jesús está aquí, vayan y anúncienlo, se fueron y anunciaron que el maestro está aquí. Iglesia, si hombres y mujeres que todavía no habían entregado su vida a Jesús y tampoco eran misioneros, y fueron tocados en su corazón porque sabían de la maravilla y anunciaron a otros que Jesús está aquí, ¿cuánto más tú y yo tenemos que comprender hoy la necesidad de proclamar el evangelio? La necesidad de proclamarle a otros que Jesús está aquí y que vino a libertar, vino a sanar, vino a restaurar los corazones. Bendito sea Dios. Dice entonces la palabra que enviaron noticia, dice, escuche bien, por toda aquella tierra alrededor. ¡Wow! Estaban impactados de saber que Jesús estaba en medio de ellos. Y fueron y anunciaron, dice, mire, por toda aquella región, por todo aquel lugar. No fueron los creyentes los que fueron a dar noticia. Fueron gente que apenas habían oído y habían conocido de Jesús y habían escuchado. Y su fama se había regado por todo aquel lugar. Y dice, y trajeron a él todos los enfermos. Todos los enfermos le trajeron a él. La Biblia nos registra que el Señor sanó a cojos, sanó a ciegos, sanó a leprosos, sanó a sordos, sanó a encorvados, sanó con flujo de sangre. Si fuera en este tiempo, esas eran las enfermedades típicas de la época, ¿ok? Sepa eso. Esas eran las enfermedades típicas de la época. Si fuera en nuestro tiempo, las enfermedades típicas de nuestra época, glicemia, el azúcar, diabetes, hipertensión, cáncer, depresión, las enfermedades típicas de nuestra época. Dolores en las rodillas, ¿verdad? Piense usted entonces en las necesidades que usted tiene en este tiempo. Dice la palabra del Señor que trajeron a él todos los enfermos. Muchas veces nosotros pensamos, yo no sé si usted pudiera pensar, que las personas que Jesús sanó son todos los que están registrados en los evangelios.
al paralítico, al endemoniado gadareno, al ciego Bartimeo, pero sepa que no están escritos todos los nombres de la cantidad de personas que Jesús sanó. Porque aquí dice la palabra que trajeron, fueron y dieron noticia a toda aquella tierra alrededor. Y dice que trajeron todos los enfermos. Ni siquiera registra la cantidad de personas que trajeron al Señor. No lo dice. Pero lo que sí dice es que todos quedaron sanos. A todos el Señor le contestó. Y es que su palabra nos dice que al que llame se le abrirá. Bendito sea Dios. El que toca se le abrirá. Alabado sea su nombre. Y algo que nos llama la atención grandemente es de qué manera Jesús le sanó. Sabemos que Jesús en su palabra utilizó diferentes métodos para sanar, para demostrarnos a nosotros que en su multiforme gracia Él hace las cosas de diferentes maneras. A unos solamente dijo la palabra frente a ellos y fue sano. A otros ni siquiera estaba ahí, tan solo dijo la palabra como el siervo del centurión y quedó sano. A cada uno el Señor le sanó diferente. A uno le puso lodo en los ojos, a otro escupió, le mandó a lavar al estanque de Siloé, de diferente manera. A otro simplemente le tocó y a otros sin tocarle. Nos dice entonces que el Señor no tiene una única manera de obrar sus milagros, sino que ni siquiera entenderíamos de cuántas maneras el Señor, cuando quiere hacer su obra, la hace. Aleluya. Pero estos enfermos, dice la palabra del Señor, les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Aleluya. O sea, que los que llegaron, imagínense la multitud, imagínense la gente, no necesitaban mucho, tan solo se conformaban con un poquito. Y con ese poquito yo entendían que sería suficiente. Sabes que muchas veces nosotros pensamos que el Señor me pide a mí tal o cual cosa. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que con un poquito que creamos verdaderamente en Él será suficiente, mis hermanos. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Aleluya. Alabado sea el Salvador. Con un poquito, mi hermano, será suficiente para tu vida. Fíjese que lo que fue aquella mujer con el flujo de sangre, decía entre la multitud: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Qué significa? Que ella tenía la plena seguridad de que allí su vida tendría esperanza, de que su vida tendría solución, de que su vida cambiaría, de que su vida sería restaurada, y no solamente la sanidad física, sino que podría ser reinsertada en la sociedad que ya por su condición le rechazaba. ¿Sabes qué? El Señor en sus milagros está dispuesto a hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y vemos el poder de Jesús sobre la enfermedad. Sanó a muchos, demostrando su compasión y dominio sobre toda dolencia. También vemos el poder del Señor sobre la naturaleza. Calmó la tempestad con su palabra, mostrando que incluso los vientos y el mar le obedecen. Mostró su poder sobre la muerte, resucitó a Lázaro, evidenciando que tiene la última palabra sobre la vida y la muerte. Por lo cual podemos comprender que la fe es la clave de los milagros. La fe es la clave de que se acerca al Señor. La fe es un elemento central en los milagros de Jesús. En muchas ocasiones Jesús
resaltó la fe de aquellos a quienes sanó, como en el caso de la mujer del flujo de sangre. Le dijo, tu fe te ha salvado. Así que su fe, la fe debe ser nuestro recordatorio de que el Señor dijo que con un granito de mostaza, si fuera de ese tamaño, ¿cuánto pudiéramos hacer? Los milagros son una señal de esperanza. Los milagros no son solamente demostraciones de poder, sino también señales de esperanza y amor del Dios de los cielos hacia una humanidad sufrida, dolida, con heridas, con situaciones. No solamente sació el hambre física el Señor, sino también la espiritual, el alimento principal del alma. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros pensamos que la mayor necesidad que tenemos es de algo físico, pero ¿sabes qué? El Señor quiere atender nuestra alma y nuestro corazón. Y más que simplemente un milagro físico, el Señor quiere hacer el milagro de nuestra alma y de nuestro corazón. En todos sus milagros Jesús demostró la compasión. ¿Cómo se compadeció el Señor? Fíjese aquel momento cuando Jesús contempló la multitud, que dice la palabra que tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. La compasión es un constante en los milagros de Jesús. Él sanó al siervo del centurión, tuvo compasión de él. Sanó a la hija de Jairo, mostrando su disposición a escuchar y responder a la necesidad de todos, sin importar quién tú eres. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el milagro urgente que necesita tu vida? Los milagros de Jesús son un reflejo de su misericordia y su deseo de restaurar el corazón del hombre. Su deseo de volver la esperanza cuando el corazón del hombre la ha perdido. Su deseo de restaurar los corazones heridos. Su deseo de vendar los corazones rotos. Su deseo de que cada corazón experimente su amor transformador. Por lo cual el amor de Jesús es lo que vemos reflejado en cada milagro. Yo te invito en esta hora a que reflexionemos ahí en nuestro corazón, comprendiendo que los milagros del Señor son el testimonio de su divinidad y su amor, por lo cual Él sigue obrando hoy. Su poder sigue latente y yo te pregunto, ¿cuál es tu necesidad hoy? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y siempre. ¿Cuál es tu necesidad? Yo te invito a que te acerques a Él. Como esta multitud que vino y decía, si tan solo tocar el borde de su manto. Yo te pregunto, ¿cuál es la necesidad que hay en tu corazón? ¿Cuál es la petición de tu corazón? El altar del Señor está abierto. Y el Señor te invita a que trae tu necesidad, trae tu petición y dile al Señor, Señor, yo tan solo necesito tocar ese borde de tu manto y yo sé que recibiré restauración. Yo sé que mi corazón será restaurado. Yo sé que mi vida será restaurada. Yo sé que mi familia será restaurada, por lo cual el altar del Señor está abierto en esta hora. Aleluya.